Kylian Mbappé se confiesa y lanza dardos a su ex equipo, el Paris Saint-Germain, ahora jugador ya del Real Madrid. Hoy en la conferencia de prensa que tuvo con la selección francesa dejó algunos detalles sobre su paso con el conjunto de la capital francesa. Esto y más analizaremos ya en el siguiente video. Sin más, comenzamos. Pues bien, señores, toca hablar sobre ya Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid, porque había dejado unas declaraciones bastante contrariadas para el Paris Saint-Germain, claramente una vez de que ya haya salido de dicha institución. Y pues ya en la concentración de la selección francesa lanzaba pues esta información, ¿no? Principalmente sobre su estancia en el conjunto parisino. Evidentemente sabemos que pues había presiones, había situaciones que condicionaban incluso una hipotética salida y pues una llegada al Real Madrid. Mencionaba hoy Kylian Mbappé lo siguiente: en Paris Saint-Germain me hablaron con violencia, me dijeron en la cara que no querían que juegue. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habré vuelto a pisar el terreno de juego, esa es la verdad, y por eso siempre estaré agradecido con ellos. El mero hecho de jugar esta gran temporada pues es una motivación para que no vuelva a ser como esta temporada que pasó, sino que no se conformara con nada menos ya en su estancia en el Real Madrid. Pues bien, señores, más o menos esta información habría dicho, pues claramente pues mostrándose descontento que tuvo en el Paris Saint-Germain. Evidentemente, pues en su estancia o el equipo al que iba, pues era claro que sabía a dónde iba a estar, y más en la última renovación en 2022, cuando pues tenía la posibilidad también de salir. Si es cierto, la presión de la presidencia de Francia, el Estado catarí, el propio club y demás, por su estancia para el Mundial de Qatar y demás. Pero bueno, más allá de esta situación, Kylian Mbappé pues como decir, ¿no? Pues una revictimización para mi punto de vista, porque este jugador sabía lo que pasaba o cómo ese tipo de equipos, y para mi punto de vista, más cerca de ser un narcoestado que un equipo estado, como muchos lo mencionan, ¿no? Porque los proyectos, por ejemplo, el Manchester City y el Paris Saint-Germain son prácticamente muy diferentes, a pesar de toda la inyección económica. Evidentemente los recursos no son propiamente de situaciones delictivas y demás, pero bueno, hoy se manejan en los siguientes rubros, donde el Paris Saint-Germain piensa que puede comprar más allá de la propia ficha del jugador, incluso la propia toma de decisión que pueda tener un jugador, y eso claramente parece reprobable, sinceramente. Esta situación pues obviamente la sabe el propio jugador, y más en su estancia en el Paris Saint-Germain, donde también propios compañeros también tuvieron la situación de ser condicionados, e incluso se les cumplió la parte, ¿no? De, por ejemplo, en el caso de Rabiot, André Rabiot, que incluso fue separado, llevado a las juveniles del Paris Saint-Germain. En el caso de Marco Verratti, que iba a recaer en el Barcelona, pues esas amenazas que ya se les hacían a jugadores, y podrán haber quizás más futbolistas. Y Kylian Mbappé, mientras en ese momento no le tocaba pues su persona, evidentemente pues tampoco es que haya hecho mucho, pero sería como de qué lado mascaba la iguana, claramente. Y evidentemente un equipo así, pues con esa política, está muy lejos de ser un equipo respetable en el fútbol europeo, con sus códigos, con sus éticas, con sus normas, con sus chantajes, con sus imposiciones y demás, muy al estilo de Medio Oriente, pensando que con la cuestión económica pueden solventar muchas cosas. Y ya lo ha visto el propio Paris Saint-Germain, que ni con todo el dinero que han podido invertir, ingresar, traer futbolistas de calidad, y si no hay una proyección, una inteligencia, una organización, planificación y demás, el Paris Saint-Germain va a seguir siendo solamente un equipo estado, entre comillas, y evidentemente va a seguir siendo el papelón del típico equipo derrochador, que pues solamente es eso, derrocha los grandes ingresos que suelen conseguir principalmente de estados de Medio Oriente, en este caso Qatar. Kylian Mbappé, pues evidentemente una vez ya saliendo de este equipo, pues empieza a sacar esa parte de decir, bueno, no me fue tan bien como pensaban, intentando pues decir, ¿no? Que ahora pues llegando al Real Madrid pues puedan cambiar las situaciones, y que claramente pueda ser mucho
más positivo esa parte, ¿no? De decir, que pueda en la parte deportiva, individual y colectiva conseguir quizás lo que tampoco haya conseguido en el propio Paris Saint-Germain. También mencionaba después posteriormente que en el Paris Saint-Germain no era infeliz. Eso sería escupir en la sopa, pero allí hubo cosas que me hicieron infeliz y no me conformaría con un año así. Esto sigue siendo el fútbol, me pagan mucho dinero por jugar al fútbol, hay gente que cobra mucho menos por trabajar en fábricas, etcétera. Es bastante inapropiado yo, Kylian Mbappé, que me queje al mundo cuando en el mundo ocurren cosas horribles. Evidentemente un poquito más de cuestión más centrada, más de madurez, evidentemente, pero bueno, ya lo digo, ¿no? Su estancia en el Paris Saint-Germain obviamente fue condicionada por la parte económica, era un secreto a voces, más allá de que jure y perjure el amor del Paris Saint-Germain, está claro que la parte económica sí se lució en algún momento y después por la anterior declaración que yo mencionaba, cuando el Paris Saint-Germain ya sabía del pasado verano, donde incluso lo apartan del Paris Saint-Germain para no ir al viaje allá por la gira asiática y tenía ese disgusto, esas declaraciones cruzadas en el pasado verano, pues claramente pues empezaron estas repercusiones de intentar pues amedrentar a este futbolista, que más allá de estas situaciones sería cuestión la parte psicológica, la parte anímica y también la parte deportiva principalmente, hasta cierto punto, porque evidentemente es una figura, una imagen pública y claramente pues un daño mayor pues no hubiera podido repercutir en su imagen, ¿no? Pero a día de hoy pues por fin ha salido de esta institución, veremos cómo se puede ir manejando, llega con un perfil mucho más bajo y claramente entendiendo la situación en la que quizás en su momento un fichaje de esta magnitud, y nos hace el recuerdo del caso de Cristiano Ronaldo 2009, donde en ese momento parecería lo que parecería Cristiano Ronaldo sí le aportó mucho al Real Madrid, que recordemos en esos años estaba peleado con la Champions League, era una situación donde clasificaba solamente hacia los octavos de final, años negros y oscuros, y después de la llegada de Cristiano Ronaldo, Kaká, Benzema, incluso el propio José Mourinho una temporada después, empezaron a despegar y que claramente llega la primera de la mano de una gran temporada del futbolista portugués. A día de hoy, pues se demuestra que este proyecto, en base también a la historia y todo lo que ha conseguido recientemente, Kylian Mbappé llega en otra situación. Ahora el jugador que necesita al Real Madrid es el propio Kylian Mbappé. Es esa parte, ¿no? El Real Madrid la ha demostrado en su propia cara y principalmente en estos últimos años que el Real Madrid ganará y seguirá en esta misma línea, y eso es algo que también debe de marcar y saber que aquí no es el Paris Saint-Germain para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, la situación de que aquí no se van a manejar ese tipo de condicionamientos, chantajismos y demás, porque Florentino se sabe que aquí no tiene nadie la fuerza, en el Real Madrid no se tiene nadie la fuerza, solamente están los que tienen que estar y no quiere un futbolista que revuelva pues ese vestidor que regularmente suele estar lo mucho más centrado mentalmente, un buen ambiente y demás para que claramente pueda rendir de la mejor manera a las altas exigencias que refiere el Real Madrid. Y también en esa situación de que Kylian Mbappé tiene una cierta presión en llegar al Real Madrid y poder conseguir como mínimo lo que está consiguiendo en los últimos años, y que quizás se le invite a poder exigírsele aún más de lo que ya ha conseguido el Real Madrid. Prueba para la próxima temporada 7 competencias, más adelante me enfocaré en esa parte, y de verdad lo que se pueda exigir a este equipo, también donde uno de los líderes o quizás sea el líder de este Real Madrid pueda pues conseguir todos esos éxitos o objetivos que se marcan en un club tan importante como a día de hoy es el Real Madrid. Kylian Mbappé necesita pues esa parte de entender hacia qué institución llega en la cuestión deportiva. Claramente aquí hay lineamientos, no va a poder controlar como también en su momento tuvo, y como menciono, tampoco es que dijera nada cuando tenía esa parte de voz, de quitar, de poner en el Paris Saint-Germain, porque claro, cuando todo está de rosas en ese tipo de negocios que tienen ese tipo de sociedades, pues claramente todo marcha bien, ¿no? Pero cuando ya hay una situación, ya hay una situación de arbitrariedad, pues, donde hay una represión, y pues que claramente en su momento lo vio el futbolista. Aquí es muy diferente, pero sí las altas exigencias, la disciplina, evidentemente sí va a estar muy bien regulada, a diferencia de cómo se manejó en el Paris Saint-Germain.
darlos al Paris Saint-Germain, quizás sea algo que evidentemente muchos sabíamos, inferíamos, y que el día de hoy solamente deja dichos aparte, ¿no? Quizás tuvo alguna mala situación con el propio presidente Nasser Al-Khelaifi, la situación en la que se manejó, y de hecho a última instancia pues esa parte de intentar hacerlo un poquito una salida turbulenta, a pesar de que quizás el futbolista intentó negociar de la mejor manera, el Paris Saint-Germain incluso restringiendo los últimos pagos que tenía con el jugador, ¿no? Y veremos qué tal, si, o qué hubiera pasado o qué tan violento hubiera sido una salida en caso de que pues no hubiera perdonado pues esa prima de que tenía, ¿no? Que lo mantenía en el país Saint Germain de esa parte, ¿no? Y a otra situación en la parte salarial, porque evidentemente el país Saint Germain debía salir lo mejor, menos perjudicado posible para poder claramente poder recalar o al menos salir de la institución del país Saint Germain y a día de hoy llegar al Real Madrid. La verdad pues es una situación muy complicada, muy difícil, pero veremos qué es lo que pasa en las próximas situaciones. Más adelante, el día de hoy, realizaré un video sobre pues otras declaraciones que tuvo hoy el presidente barrabravista de Laporta y sigue increpando y atacando al Real Madrid para intentar cubrir su ineptitud como presidente. La verdad, lamentable, pero ese sería ya para otro video. ¿Cómo lo ven?